Incidencias de verano, día, aquí estamos, 3. Probablemente esta mañana os hayáis despertado como cada día a las 8 para descansar y hayáis ido a la playa, hayáis llegado, habéis dejado vuestra sombrilla para tener perfectamente colocados en función de la distribución del sol y del movimiento astral que os cubra esos 2 metros cuadrados en todo momento, habéis puesto vuestra toalla y ha llegado el instante en que tenéis que aplicaros la crema solar y yo no sé si a vosotros os pasa como a mí, pero yo tengo la costumbre, una costumbre muy extraña en las pocas ocasiones, muy mal por mi parte, en la que me echo crema solar y comienzo, digamos, por este lado, por la zona del hombro izquierdo, luego termino aquí en el costado derecho y luego ya continúo por el resto de la espalda y tal, la cara un poquito y me marcho. ¿Qué ocurre? Que a las 2 de la tarde me he dado cuenta que llevaba la segunda equipación del Rayo Vallecano en mi cuerpo. Era todo rojo, de esto rojo gamba de garrucha de verdad y la parte blanca desde un costado hacia el otro. Cosas que pasan en el verano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos este jueves Conexión Almería en Interalmería Televisión, donde, por cierto, mira, he tirado hoy con lo de la camiseta esta del Rayo Vallecano porque vamos a hablar, no es tiempo de deporte, pero vamos a hablar de los abonos de la Almería y de esa campaña que ya se ha puesto en marcha y que os tiene un poquito revueltos. De eso y de algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ¿os acordáis de esa grúa amarilla? No voy a decir la marca porque me voy a equivocar fijo, pero es la grúa amarilla que había en el puerto en los años 60. Bueno, pues esa grúa se está rehabilitando, se va a rehabilitar y va a ser pues uno de los emblemas de ese puerto ciudad que se presentaba hace unos días y que durante los próximos meses irá tomando forma hasta que se convierta en un punto importante de la ciudad de Almería. Vamos con este asunto y arrancamos esta noche de jueves aquí en Interalmería, Conexión Almería. La Autoridad Portuaria de Almería restaurará la grúa Babcock & Wilcox y la locomotora Dowd, dos piezas claves de la historia industrial de Almería y del patrimonio portuario, que pondrán en valor como atractivo turístico y para disfrute de los ciudadanos en las 2 primeras hectáreas que el puerto de Almería abrirá a la ciudad a finales de este año, en la entrada del Muelle de Levante y el Muelle de Ribera 1 del puerto de Almería. En este sentido, la APA invertirá en la restauración de ambas máquinas €500.000. La grúa en trámites para la adquisición de la restauración tras la apertura de ofertas este martes y que salió a licitación por 409.847 euros y un plazo de ejecución de 5 meses, data de los años 60 y está ubicada en el Muelle de Ribera 1. Entre sus elementos destacan la cabina de madera, la pluma y la base con perfiles metálicos y uniones formadas por remaches. Con capacidad para levantar una carga máxima de 25 toneladas, fue fabricada por la Sociedad Española de Construcción Babcock & Wilcox en los talleres de Galindo, en Vizcaya. Por su parte, la locomotora que restaurará Mar Ingeniería Ferroviaria Alternativa SLU por 102.850 euros con un plazo de ejecución de 4 meses quedará instalada en el acceso del Muelle de Levante, junto a las vías del tren, ubicadas en el puente que une Levante y Almadrabillas y que también se recuperarán más adelante en el marco de la fase principal del Puerto Ciudad. Pues eso, la grúa amarilla de los años 60. Vamos a saludar a los invitados que están con nosotros esta noche. Le gustó tanto ayer que han dicho, pues mira, repetimos también en el día de hoy. Lola González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hoy no te pregunto por minuto y resultado. Vale. Que no estará actualizado, supongo yo. No. ¿O sí? ¿O hay alguna actualización? Que yo sepa, no. Vale, o sea, todo casi igual. Que yo sepa, no ha llegado todavía a esto de diamante. Vale. Juan Torres, muy buenas. Muy buenas noches otra vez. DJ 360, ¿cogiste la plaza que quedaba del curso? Me lo estoy pensando, sí, todavía ¿no? está ahí. Kiko González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, a ver, que lo voy a mirar para no equivocarme. Babcock & Wilcox y la locomotora Deutz, que es la otra locomotora que sí estaba pues, más a la vista y tal, al lado de la zona de la autoridad portuaria, del edificio. Bueno, que se va a rehabilitar, Lola, que vamos a volver a tener muy a mano esa imagen icónica, ¿no? del puerto, una de ellas. Pues sí, uno de los objetivos que tiene el proyecto Puerto Ciudad es también acercar y poner en valor el patrimonio histórico que tiene el propio puerto y que muchas veces no se tiene en cuenta. Y en este caso la grúa, voy a decir el nombre sin equivocarme, sí, ¿vale? Babcock voy a decirlo Wilcox. tal cual, ¿sí? Babcock & Wilcox y la locomotora Deutz. Muy bien. No sé alemán, pero yo lo he intentado, a ver si cuela. ¿Le damos el aprobado, Kiko? Sí. Sí, vale. El caso es que los dos son parte del patrimonio histórico industrial de la ciudad. Y entonces lo que va a hacer es ponerse en valor y va a ser un poco lo que dé entrada a los grandes cambios que va a sufrir y que tiene que sufrir el puerto de Almería con la apertura a la ciudad. De hecho, la locomotora se colocará justo en una ampliación que se va a hacer de ese puente, que va a conectar desde la Almadravilla hasta el Muelle de Levante, y en lo que es la grúa se va a colocar en la entrada del nuevo Muelle de Levante.
Cuando aquello ya deja de ser definitivamente un aparcamiento, la torre de salvamento ya no será una torre de salvamento porque se habrán ido al edificio de la aduana y todo aquello pues sea algo muy diferente. Bueno. Venga, Juan. Pues es que la especialista en obra, lógicamente, ha tomado la palabra. Es que luego no queréis que me sienta mayor, es que me dedico a ver obras. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué buscáis de mí? No, me parece maravilloso. Siempre yo recuerdo de chiquitillo o de más joven, porque todavía soy bastante joven, ir por el puerto con la bicicleta hasta el faro. Eso era algo que me gustaba mucho, ir con mi padre, con mi hermana. Y el hecho de que últimamente, estos años atrás el puerto estuviese cerrado, creo que va a ganar mucho la ciudad con que se convierta en parte de la ciudad, que se pueda pasear por él. Y si además recuperamos emblemas industriales como esta grúa, me parece una idea fantástica, me parece muy buena noticia. ¿Kiko? Coincido plenamente con mis dos compañeros hoy, porque la verdad es que entiendo que también irá aparejada esta rehabilitación de la grúa y de la locomotora con algún tipo de teatralización, aunque sea digital, ¿no? De qué pasaba en la época antigua con este tipo de grúa y de locomotora, ¿no? Yo, lógicamente, ojalá el Puerto Ciudad sea la locomotora, ¿no?, social y económica que hace falta en la ciudad de Almería. Yo creo que va a quedar un entorno fantástico. Todo lo que es el Muelle de Levante va a quedar muy bien, con el anfiteatro proyectado que hay en el Morro, con toda la zona de restauración, con la amplitud, con la ampliación del puente que une Almadrabillas con el puerto. Pero es que después es la ballena de Gabriel, después tenemos el monumento a los almerienses fallecidos en Mauthausen, después tenemos el CAN, el Centro de Actividades Náuticas, que ojalá sea un proyecto también que tenga muchos usos a nivel social, y bueno, por supuesto, por encima el cable inglés, que ha sido una transformación en la ciudad. No creo que nadie pase por encima de eso, con el Parque de la Estación incluso. Es decir, al final queda un entorno fantástico. Bueno, incorpora el Club Natación, el Club de Mar. Sí, el Club de Mar, por supuesto. El Club de Mar, por supuesto. La zona EU, una zona deportiva, y ojalá que pronto el cable francés también pueda unirse a esta acción, ¿no? Que yo creo que tenemos ahí un pier que dicen los ingleses, los británicos y los americanos, ¿no? Tenemos ahí un espigón nuevo para la ciudad también, pero que me consta que es muy costoso tanto el derribarlo como el ponerlo en valor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que se ha quedado una zona fantástica, que se está quedando una zona fantástica. Ojalá que el proyecto, como decíamos ayer, con el puente de la Avenida Mediterráneo termine pronto para que lo podamos disfrutar los almerienses y los visitantes, y bueno, yo creo que va a estar fantástico para el centro de la ciudad. Y no olvidéis que se ha recuperado otra zona patrimonial, industrial, con una rehabilitación magnífica, que es la del propio varadero. Estábamos muy acostumbrados a las actividades y actos que se hacían en el varadero tradicionalmente, pero quien vaya ahora al varadero hay una parte que no va ni a reconocer por dentro de cómo ha cambiado y cómo se ha modernizado, y manteniendo por fuera toda la esencia histórica que tiene. Recomiendo que si alguien no ha ido, vaya y lo vea, y además ahí se va a estar a disposición de todos esos eventos de los que siempre habla Kiko, para toda la gente que lo quiera utilizar. De hecho, falta que el puerto apruebe un poco las tasas, la normativa con la que se va a regular, pero ha quedado magnífico. El otro día en la presentación del proyecto Puerto Ciudad, todos los que entrábamos creo que nos quedábamos sorprendidos de cómo, de una forma muy rápida además, había cambiado tanto, ¿no? Sí, es verdad. Yo con el tema del nuevo muelle de Levante. ¿No? Sí, el muelle de Levante. Entiendo que se le ganará un poquito de terreno al mar, quiero decir, porque no soy capaz de interpretar si visualmente, cuando retires todo lo que haya actualmente, ¿no?, si esa zona es suficiente para todo lo que ponía en el proyecto, o si se tendrá que dar una pequeña mordidita. Igual está bien así, pero mentalmente a mí me cuesta un poco, igual por la distribución del reparto de la parte, digamos, administrativa, o del paso, del parking y tal, y luego la otra zona náutica, donde sí que están los barcos, no sé. Yo creo que no se le gana nada. Lo único que se le gana es el espacio para el puente, que va a comunicar las Almadrabillas con la autoridad portuaria actual, ¿no? Pero es verdad que cuando se pone diáfano todo, el espacio que hay es muy grande. Más grande, el espacio que hay es muy grande. Entonces,
yo que tengo ya, como se suele decir, 40 años cumplidos, y 41 y 42, yo me acuerdo de ir al Morro, que cuando estaba completamente diáfano, entonces que iba ahí a correr, a jugar, que llegabas con el coche aparcado a tu padre en el Morro y sacabas la pelota y te ponías a jugar a fútbol en el Morro, no hace ya unos cuantos años de esto, entonces es bastante grande el espacio que hay. Y vamos a ver al final cómo queda la ordenación. Hemos visto el proyecto, vamos a ver cómo queda la ordenación. Pero a mí, por ejemplo, la idea del anfiteatro en el Morro me parece muy buena porque va a tener un espacio ideal para organizar ciertos actos que van a quedar... Bueno, es que no sé si os dais cuenta cuando vosotros estáis en el Morro y dais la vuelta y veis lo que es el skyline de la ciudad con la Alcazaba al fondo, con la Rambla, es precioso, ¿no? Entonces, y ahora con el cable inglés puesto en valor como está... la zona que está justo detrás de la autoridad portuaria ahora, que se ha habilitado también hay una terraza también espectacular, que todavía no está puesta en valor porque están en obra, ¿no? Pero yo creo que el espacio que se va a habilitar va a ser muy bueno y lo que hace falta es que los almerienses y los visitantes pues lo utilicemos, porque es el impacto social, ¿no? Que hace falta que le demos uso porque merece la pena. Volvemos a la grúa y al tren. El tren sí lo vemos más a menudo. La grúa, la verdad es que no sé por dónde está. No, la grúa, de hecho, ahora mismo... desaparecido un poco en la zona interna de esa que no llegas. En la parte de obra, claro. ¿no? Ahora mismo está, y se la llevan para rehabilitarla y tal. Pero la grúa estaba como al entrar al muelle Levante, la zona de aparcamiento, una vez que tú pasabas la zona donde estaba estaba ahí, sí, se veía a la derecha. Sí, lo que es la entrada en sí quedaba a la derecha. Pero bueno, se va a recuperar y yo creo que yo que soy la de los momentos nostálgicos, nos vamos a reencontrar con nuestra propia ¿Vas a desbloquearme otro recuerdo como el de ayer? Para mí, esa zona siempre me recuerda el año que los Reyes vinieron por mar. Sí, exacto. Que llegaron hasta esa escalinata. Sí. Siempre me recuerda a ese 5 de enero recogiendo ya a los Reyes, para que tú veas. O sea, sí. Es que yo le pongo cariño a los proyectos para que te des cuenta. Medio millón de euros es lo que va a costar la rehabilitación, adecentamiento y luego también pues la puesta en valor y el hecho de que puedas seguir estando ahí sin un deterioro, porque además ahora sí que la gente no se va a subir a la grúa, aunque bueno. Ya imagino que habrá algún desalmado que lo intente. Va a ser visitable. Esa parte no la conocía. Pues entonces no van a ser desalmados, van a ser visitantes. ¿Se va a poder subir? Sí. Pero eso será de uno en uno, si eso... Bueno, ya se establecerá la fórmula, pero sí van a ser visitables las dos además. Oye, turista por un día. De la Babcock and Wilcox. Está muy chulo, está muy guay. Bueno, al final se trata de lo que estamos diciendo, poner un poco en valor el patrimonio que tiene la ciudad de Almería y en elementos, pues en algunos casos olvidados y que nos van a generar mucha nostalgia cuando los vamos a recuperar. Y sobre todo para la gente que nunca ha visto o que probablemente ayer, hoy o estos días la vaya viendo en los medios, en televisión o en los periódicos o en algún sitio o en las webs y descubra que hay un objeto, ¿no?, de esas características, una infraestructura de esas características, pues se va a sorprender. Pero es verdad que la parte un poco que tenía el puerto en esa vinculación pues del transporte obligaba a lo que ahora son desconozco cómo se llama la terminología de las grúas estas gordas que te cogen los contenedores. Los contenedores y las ponen allí, pero antes era con grúas muy particulares y muy especiales. Bueno, que vamos a tener decíais lo de, no sé quién estaba hablando de la visión desde el puerto hacia arriba, ¿no?, hacia la ciudad, ese skyline, creo que era Kiko. Al final lo decía el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, el otro día, cuando el paseo esté terminado, pues la visión del acceso peatonal a la ciudad, bueno, lo comparaba un poco con la mítica calle Larios. Digo mítica porque es de recurso permanente cuando se habla de las obras del paseo de Almería, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando todo eso sea un cauce para llegar al puerto y lo veas tanto en un sentido como en otro, pues va a hacer a la Almería, no sé, igual el peaje de las obras, Kiko, pues merece la pena cuando llegue el momento. Yo creo que sí. Sobre todo que para mejorar es que al final tienes que hacer obras, es que tienes que arreglar cosas. No te queda otra. La valentía del equipo de gobierno actual de haber tomado la decisión de hacer la obra del paseo. Es decir, yo creo que veníamos hablando de la obra del paseo antes de los Juegos Seguros, es decir, hace 25 años, y ha tenido que llegar una mujer alcaldesa para ponerse a hacer la obra del paseo. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental para el centro de Almería esa obra, es fundamental.
Y bueno, lógicamente el puerto pues es donde desemboca esa gran avenida, ¿no? Pero no solo el paseo, sino también la Rambla de Almería, ¿no? Entonces, es verdad que cuando empezamos a hablar del puerto ciudad, todos nos proyectábamos en Málaga y en Alicante, ¿no? Y pensábamos que iban a crear una estructura comercial muy grande y tal. Yo creo que lo que se está haciendo bien, se está haciendo, bueno, ya te digo, hay un entorno fantástico, con una cosa que no tiene nadie, que es el cable inglés que tenemos nosotros, que es un mirador. Yo a la gente que viene de fuera, antiguamente, cuando yo trabajaba en el Club Unicaja de voleibol, y venían los árbitros y los supervisores, lo llevaba al Faro para explicarle la historia de la ciudad, ¿no? Porque era muy fácil. Desde allí podía, donde empezó y tal y cual, ¿no? Cuando le decíamos que la gente veraneaba en Agua Dulce, me miraban como raro. No le decía que había gente que vivía en el centro y veraneaba en el Zapillo, porque entonces imagínate, nos tomarían por locos, ¿no? Pero perdón a aquellos que hagan eso, pero, o sea, es verdad que hace más fresco en el Zapillo que en el centro. Pero cuidado, y perdóname, no quiero que pierdas el hilo, pero, o sea, fijaros en eso, que es real. Sí. Es así. O sea, la gente vive en el centro y a 1,5 kilómetros dentro del mismo núcleo urbano tiene su residencia de verano. Sí, eso es cierto. Que somos almerienses, esto es así. Sí. Esto no sé si acordáis. Un familiar que vive en piso en el centro y llega junio y se baja al Zapillo. Pero eso es un privilegio, Kiko, perdóname. Sí, no, lo que estaba hablando. Y ahora el Faro, porque es verdad que la accesibilidad, había que pedir permiso, era mucho más difícil. Ahora cuando viene alguien, ahora naturalmente es el cable inglés. Tú te vas a la zona final del cable inglés y desde allí ves perfectamente toda la ciudad, puedes explicar perfectamente pues eso, dónde comenzó la ciudad, hacia dónde se está expandiendo. Y bueno, yo creo que el entorno que tenemos es un entorno ideal para poder desarrollar actividad alrededor, ¿no? Y los grandes beneficios van a ser pues, aquellos comercios que estén cerca, lógicamente, y las personas que vamos a poder estar aprovechando ese espacio nuevo, ¿no? De la ciudad. Sí, sobre todo que Almería, al final, siendo una ciudad costera, tenemos el paseo marítimo y poco más de actividad, de abrirnos como ciudad hacia el mar, ¿no? Entonces, si ampliamos esa zona con el cable inglés, con el puerto, que podamos tener ese contacto con el mar que se nos tenía vedado desde el cable inglés para allá, pero de la otra parte nada, ¿no? Y luego sí, también todas estas obras benefician en que no haya ese mal olor típico que había en la zona de la Ballena, del puente de la Almadravilla y tal, porque sí, el otro día vi que estaban con una grúa allí moviendo mucho y limpiando, porque también es característico. Sí. Y yo hay una cosa que no quiero que olvidéis, que es la importancia que va a tener para que todo eso tenga éxito, tanto el paseo como el puerto ciudad, el cumplir con las actuaciones que se han previsto en el Parque Nicolás Salmerón. Es fundamental, porque la conexión real que vamos a tener de la ciudad con el puerto con la ciudad tiene que pasar inevitablemente por el Parque Nicolás Salmerón. Si no lo metemos dentro, seguirá estando partido. El casco histórico seguirá sin estar conectado con el mar de alguna manera. Sí. Bueno, dejamos el asunto de la grúa amarilla de los años 60, Babcock and Wilcox, y vamos con un asunto que, aunque no es temática habitual en este programa, para eso durante todo el año, pues ya sabéis que los lunes está Juanjo García aquí contándoos cositas en el Desmarque y tal, pero aprovechamos que nos han dejado ese espacio libre. Y que, bueno, hace 3 días que se presentaba la campaña de abonos en la Unión Deportiva Almería, y sobre todo porque ha generado, al final también, hablábamos antes con Kiko, creo que era ayer, me parece, del asunto deportivo y de la importancia como motor y como referencia, ¿no? que tienen esas cosas. Ahora hablamos de la parte de la ciudadanía. Pues yo creo que también, evidentemente, la Almería, y además creo que en estos 3 últimos días ha habido mucho comentario, mucho run alrededor de esa campaña de abonos, que no ha contentado a muchos, y no lo ha contentado, y como siempre suele ocurrir, por el asunto del bolsillo. Ya sabéis que en su momento el consejero delegado Mohamed El Assi ya apuntaba que iba a haber algún tipo de medidas para que se bonificara a los que sí habían estado fielmente cada semana con el equipo en el estadio, y que se iba a a dar un toque de atención vía bolsillo
a los que no habían sido tan fieles. El asunto es que cuando se han presentado esta campaña de abonos, que por cierto va en una horquilla, y hablamos del abono general adulto, ¿vale? Va desde los 580 euros que cuesta el abono para un adulto nuevo, y ahora matizamos el capítulo que va añadido a la consideración de nuevo, sobre los 110 que cuesta el abono en la renovación a los fondos también en categoría adulto. Esa es un poco la horquilla, evidentemente con muchos matices intermedios. El asunto principal es que han establecido no solo dos categorías, dos categorías, me refiero dos columnas, ¿no?, de precios, o dos precios, que es la renovación o la incorporación, o sea, nuevo o renovado, sino que ahora, y en función de los porcentajes de asistencia computados y contabilizados, aunque parece que con errores por parte de los tornos y con los carnés correspondientes, pues si has pasado más del 80% de los partidos por los tornos del estadio, se te considera se te bonifica esa renovación. Si has pasado entre un 80 y un 50%, tienes un precio intermedio superior al de el aficionado fiel, permanente y constante, numéricamente, estadísticamente. Y a los que hayan ido entre un 50% y un 0%, o sea, simplemente un concepto de comprar el abono pues para tirarlo, el precio, digo, el coste, pues sí que te consideran un abonado nuevo. Y aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con las decisiones o las posibilidades de cada persona. O sea, un abonado que se haya comprado el abono y que estadísticamente está registrado, al parecer de forma curiosa, porque yo no termino de entenderlo demasiado, pero al parecer alguien ha habido para eso, solamente para ver al Al-Nassr amistoso y con Cristiano Ronaldo en la grada y que luego no ha aportado, bueno, pues se puede justificar, ¿no? El tener abonados que no sean fieles, pues el club sí que quiere evitarlos. Pero luego hay otra serie de casos que tienen que ver con la imposibilidad, bien laboral o bien de estudiantes, y ante la inexistencia de un carnet que te pueda terminar de vincular o te pueda dar continuidad a tu vinculación vía simpatizante, o llamadle como queráis, y solamente el único nexo es con el abono, y ante la decisión del club este año de no permitir la liberación de asientos, que por otro lado cuando lo hicieron no estaba bonificada, con lo cual valía para lo mismo, 0, pues ha hecho que ahora nos encontramos con un cupo de aficionados que son fieles, que son asistentes habituales, que son sufridores y que son dolientes de la Unión Deportiva Almería, considerados por el club como personas no fieles y por tanto perjudicadas en que tienen que pasar como si fuese uno nuevo. La única ventaja, que su asiento lo tienen hasta que concluya el plazo de renovaciones. Así que así a grosso modo esta es la situación, y empiezo por quien ha pasado ya por caja, que es Lola González. Sí. Yo ya he pasado por caja, yo estoy entre el 50 y el 80. O sea, yo tengo que decir que yo... El término medio. Término medio, básicamente porque tengo un niño pequeño y no todos los horarios de la liga son adecuados para ir con un niño pequeño al fútbol. Lamentablemente, ojalá siempre lo fueran. Entonces hemos tenido pues esa problemática. Aparte, mi marido está también en ese margen, pero ha trabajado fuera durante 5 meses de esta liga. Y además trabajaba de jueves a domingo, con lo cual libraba un fin de semana de cada 5. Ese fin de semana, si coincidía que la Almería jugaba aquí, iba y le contabilizaba. Si no, no lo podía contabilizar. Con lo cual soy sufridora doliente de pagar el plus. Yo entiendo que ver el campo vacío es muy duro, o medio vacío es muy duro, pero también soy de las que piensa que las cosas hay que hacerlas con tiempo y con cabeza. Si tú hubieras permitido el liberar a lo largo de toda la temporada el asiento, posiblemente yo, que además tengo amigos a los que les gusta el fútbol, que a los que le hubiera dicho, oye, ¿quieres que te libere y tal? Y vaya, me hubieran dicho que sí, evidentemente. Claro. Pero no existe esa posibilidad. Lo puedes hacer de manera irregular. Le da el abono y si cuela, ha colado. Pero ya estamos hablando de hacer cosas a espaldas del club. Piratil, claro. Claro, y no era tampoco el objetivo, entiendo yo que no era el objetivo. Con lo cual, no hemos terminado de entender la decisión sin un aviso previo. Sí, lo que se ha hecho en los últimos 2 meses más o menos ha sido, cuando si te dejaban los últimos partidos, si te dejaban liberarlo y sacar una entrada y tal, pues lo hubiera entendido. Pero ahora esto como de golpe, porque además hay que mirar que muchos de esos abonados no son abonados de un año. Muchos de esos abonados que no han podido ir, a lo mejor
ya eran abonados antes de que la Almería subiera a primera división la primera vez. Y ahora tienen unas circunstancias especiales. Entonces, no sé, que a veces ese tipo de toma de decisiones son controvertidas, inevitablemente. Se comprenden para que el estadio no esté medio vacío. También digo que mucha de la gente que se sacó el abono en primera división y dejó fuera a gente de toda la vida por los precios, fue solamente para ir a ver el Madrid y el Barça y luego no fue más. Entonces, a la gente que sí tradicionalmente va, un año no puede ir y no revisa lo anterior sin haber avisado. No sé, me parece que es un poco controvertido. Es un poco raro. Kiko. Yo estoy completamente de acuerdo con Lola en el sentido de que tenía que haber sido avisado esto. Estoy completamente de acuerdo en que hay que tener en el siglo XXI ya una manera de poder compartir tu ausencia en el sentido de poner a disposición del club esa entrada para que la puedan ocupar, para que la puedan poner a la venta. Este año se han dado casos de que el campo estaba sin papel para poder vender y había 1.000 o 2.000 personas sin asistir porque preferían quedarse en casa, que es muy respetable, Yo soy más de eso. Yo creo que deberían primero anunciar de un año para otro, que sepan ustedes que lo que usted está firmando con nosotros es un contrato. Esto es una sociedad anónima deportiva, es decir, esto es una empresa privada y ellos están en el derecho de hacer lo que ellos entiendan oportuno, Es verdad que juega con un tema de sentimiento, de ciudad, etcétera, que creo que por su parte deben de tener un poco de, en este caso, un poco de miramiento, ¿no? Esta medida que han tomado me parece que podría haber sido matizada y después tenía que haber sido más explicada. Es decir, tenía que haber separado más tiempo en explicar, porque no se entiende que un abono en tribuna, a mí me penalicen o a mí, digo, a una persona, le penalicen con el 16% del precio, porque pasa de 500 a 580, un adulto, y en fondo pasa de 110 a 170, es decir, un 52% de incremento. En preferencia, que hay que tener valor para comprar un abono en el fondo, desde donde se ve eso. En preferencia de 300 a 360, un 20%. Es decir, le sube más. A un niño se le sube más, es decir, de 95 a 150 en tribuna, es decir, un incremento de casi un 60%. A un niño en preferencia de 55 a 105, es decir, el doble prácticamente, un 90 y tantos % de incremento. Y a un niño en fondo de 30 a 75. O sea, si ha faltado ayer el niño, no vengas, porque te estoy pagando un 150% de multa. Honestamente, creo que deberían haberlo explicado porque tienen su fundamento y entiendo perfectamente el razonamiento que decía Lola de que es duro tener 12.000, 14.000 abonados y llegar al campo y tener 7.800 de asistencia. Es duro. Decir, joder, esta gente no siente el club como... Y que pase un día, pase 2, pase 3, y ha pasado este año 7, 8, 10 veces, pero también es muy duro que se penalice a una persona cuando no le ha avisado, porque tú estabas comprando un derecho a... Podías ir o no podías, o podías no ir. Y como decía Lola, tú no puedes trasladar este beneficio a otra persona, porque es personal y transferible. Por lo tanto, lo lógico hubiese sido que ese abono se hubiese puesto a disposición del club y que el club hubiese vendido esa entrada. Y que si la venden por 30 euros, pues 10 euros para el abonado y 20 para el club. Perfectamente. Eso es una medida que se va a aplicar para el próximo año. De hecho, está explicado que si liberas el 50% de la venta de la entrada, te fantástico, me parece fantástico. Me parece una medida normal. Si es que nadie discute eso. Si es que todo el mundo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y que entendemos que como no podemos ir todos los partidos, todos, no pasa nada si luego venden tu entrada. El problema es que a lo largo de este año no se podía hacer. Entonces, ¿cómo valoras tú, sin saber la casuística de cada cual y sin haberlo avisado previamente? Que es lo que no se comprende. Sí, que es un castigo en el que no se está teniendo en cuenta la situación personal del abonado y como tú decías, porque a lo mejor un abonado que lleva años, como lo lleva mi padre, y a lo mejor el año pasado por circunstancias ¿Y si está enfermo, de salud, meses? ¿Y si está 6 meses enfermo? O por trabajos laborales, por estudios, lo que sea, no has podido estar, pero tú has pagado tu abono porque tu intención era ir y porque, como tú has dicho antes, no hay otra forma de decir
declarar tu amor por el club, porque o eres abonado o no hay un carnet de socio, no hay un carnet de simpatizante o de algo que diga, bueno, me gustaría ir, que haya un descuento para ciertos partidos. Creo que ahí falta algo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a retomar, porque hay algunas cosas que todavía están pendientes para rematar un poco este capítulo. Pero digo que estamos en el Ecuador de este Conexión Almería, aquí en Interamérica Televisión. Una pausa y regresamos de inmediato.